El proyecto de vinculación que se va a exponer a continuación se trata sobre las garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Básicamente vamos a hablar sobre los temas específicos de estafa, fraudes y extorsión informática. Este trabajo lo he realizado por mi persona, Laura Rodríguez Muñoz. La introducción. La era de los medios digitales ha abierto el paso a nuevas tecnologías en las cuales existe peligro de ser víctima de delitos. La estafa, los fraudes y la extorsión son delitos que son cada vez más frecuentes en medios digitales, debido al poco control que hay al respecto. Es importante conocer este tema, pues nos permite estar protegidos contra este tipo de delitos. Fichas de referencia legal. Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 185, nos habla sobre la extorsión y nos indica o especifica lo siguiente. La persona que con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero, obligue a otro con violencia o intimidación a realizar un acto o omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. La sanción será de 5 a 7 años si se verifica alguna de las siguientes circunstancias. Si la víctima es una persona menor a 18 años, mayor a 65 años, mujer embarazada o persona con discapacidad, o una persona que padezca enfermedades que comprometan su vida. 2. Si se ejecuta con la intervención de una persona con quien la víctima mantenga relación laboral, comercio u otro similar con una persona de confianza o pariente dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Si el consentimiento se ejecuta con amenaza de muerte, lesión, secuestro o acto del cual pueda derivarse la calamidad, infortunio o peligro común. Si se comete total o parcialmente desde un lugar de privación de libertad, o si se comete total o parcialmente desde el extranjero. La estafa, en cambio, en el artículo 186, nos indica que la persona en estafa, la persona que para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona mediante la simulación de hechos falsos o la deformación o ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra persona con el fin de que se realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera. Será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. La pena máxima se aplicará a la persona que defraude mediante el uso de tarjeta de crédito, débito, pago o similares cuando ella sea alterada, clonada, duplicada, hurtada, robada o obtenida sin legítimo consentimiento de su propietario. Defraude mediante el uso de dispositivos electrónicos que alteren, modifiquen, clonen o dupliquen dispositivos originales de un cajero automático para capturar, almacenar, copiar y reproducir información de tarjetas de crédito, débito, pago o similares. Entregue certificación falsa sobre las operaciones o inversiones que realiza la persona jurídica. Induzca la compraventa pública de valores por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento. También se dan los casos de que efectúe cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor y a través de una compañía de origen ficticio induzca error a otra persona con el fin de realizar un acto que perjudique un patrimonio o el de un tercero. Código Orgánico Integral Penal. En su artículo 190, habla sobre la apropiación fraudulenta por medios electrónicos. La persona que utilice fraudulentamente un
sistema informático, redes electrónicas y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procura la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o de una tercera, en beneficio suyo o de una persona, alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones. Será sancionada con pena privativa de libertad de 1 hasta 3 años. La misma sanción se impondrá si la infracción se comete con utilización de sistemas de alarma y guarda, descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas, utilización de tarjetas magnéticas o perforadas, utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia o violación de seguridades electrónicas, informáticas u otros semejantes. Fichas doctrinarias. La extorsión informática. Modus operandum. Se habla del mal uso de las redes sociales, uso de cuentas y fotos falsas a fin de conocer mejor a sus víctimas, un tipo de extorsión muy común en nuestro país, en la del medio al hackeo o hackeo mismo, donde el ciberdelincuente intenta negociar estos accesos con la víctima solicitando en la mayoría de los casos fotografías o videos íntimos. La extorsión es un delito consistente en obligar a una persona a través de la utilización de violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo. Estafa informática. Es la obtención de provecho patrimonial ilícito por parte del sujeto activo o de un tercero con perjuicio para el sujeto pasivo mediante la utilización de maquinación fraudulenta que conduce a error a la víctima o a quien tiene poder jurídico o de hecho para hacer la nociva disposición patrimonial. Elementos en la conducta estructurada de delito de estafa. El empleo de artificio o engaño, la inducción o mantenimiento de otro en error, la obtención de provecho ilícito, la causación de un correlativo perjuicio a otro y la relación de causalidad entre estos supuestos. Fraude informático. En cambio, el fraude informático es el acto de borrar, suprimir o modificar sin autorización funciones o datos de computadoras con intención de obstaculizar el funcionamiento normal del sistema. Es un delito informático perpetrado mediante medios tecnológicos, es decir, por la utilización de un sistema informático con la finalidad de transferir activos patrimoniales a favor del cibercriminal o de terceros. Se trata de un delito netamente virtual. Esto quiere decir que no sería posible efectuarlo de manera física como por ejemplo un hurto, sino que es necesario para su perfeccionamiento la utilización de las redes y de un sistema informático. Sexting. Se ha definido el fenómeno del sexting como la utilización de cualquier herramienta informática mediante la de cualquier individuo crea o envía a otro individuo o individuos cualquier tipo de mensaje de texto, imagen o video de naturaleza sexual, ya sea con carácter sugestivo o explícito, de uno mismo y de o de otra persona, que en todo caso consiente su participación libremente. Comentario personal. La facilidad de acceso a redes sociales ha propiciado a la delincuencia virtual. El perfil del delincuente virtual es preparación técnica, habilidades para manejar sistemas informáticos, conocimiento de lugares estratégicos los cuales son vulnerados, ser éticos, ser técnicos o profesionales en sistemas informáticos, lo que le diferencia de una delincuencia común. Los delitos como estafa, fraude y extorsión se han vuelto muy comunes entre las sociedades de muchos países. Estos son delitos socialmente peligrosos y antijurídicos ya que están directamente
vinculados con el empleo de la tecnología de la informática y las comunicaciones caracterizadas por el uso indebido de sistemas informáticos, bien sea como medio o como objeto, para la comisión de un hecho delictivo y susceptible de ser sancionado penalmente. Las conclusiones. Las nuevas tecnologías han traído consigo la posibilidad del cometimiento de ilícitos como el fraude, la estafa y la extorsión a través de medios digitales. Los cuerpos normativos tipifican este tipo de delitos y establecen penas para quienes los cometen por cualquier medio, incluyendo los digitales o electrónicos. El fraude es una manipulación ilícita a través de la creación de datos falsos o la alteración de datos con el objeto de obtener ganancias indebidas. Una estafa es la obtención de provecho patrimonial ilícito por parte del sujeto activo o de un tercero con perjuicio para el sujeto pasivo, mediante la utilización de maquinación fraudulenta que induce al error. La extorsión es obligar a una persona a través de la utilización de violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o de un bien común o de un bien. El Estado hace bien en tomar medidas contra este tipo de ilícitos y capacitar a las autoridades para saber manejarlos y castigarlos como corresponde conforme a la ley. Por otra parte, es apropiado para la ciudadanía informarse respecto a la correcta utilización de las tecnologías digitales y riesgos que conllevan el mal uso. Eso es todo, la exposición del proyecto en lo que se habla de las garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Mi nombre es Laura Rodríguez, agradezco su atención.